Hoy vamos a ver el tercero, el compromiso de la unidad como fundamento de la edificación. El compromiso de la unidad como fundamento de la edificación. En este punto vamos a tratar temas que van relacionados a por qué debemos ser unidos, por qué la iglesia local debe ser unida. Y el primer punto, puede ser punto A, para los que están tomando nota, es el motivo de la unidad es deseado por Cristo. El motivo de la unidad es deseado por Cristo. Cristo desea la unidad de su iglesia porque la iglesia es el reflejo visible de su obra redentora y del amor del Padre. Lo repito porque esta es la idea base de este punto. Cristo desea la unidad de su iglesia porque ella, la iglesia, es el reflejo visible de su obra redentora y del amor del Padre. Miremos Juan, capítulo 17, versículo 21. El que lo tenga lo puede leer en voz alta. Juan 17, versículo 21. Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Gracias, mi hermano. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Si ustedes ven el texto que acaba de leer nuestro hermano, es la oración de nuestro Señor Jesús. Así que podemos concluir en esta oración y en este texto que el hermano acaba de leer, que la unidad no es un simple ideal humano, no es la idea de nosotros, sino que es parte del plan eterno de Dios. Jesús nos está revelando allí lo que quiere de su iglesia. Y lo que Él quiere se va a hacer. La comunión de los creyentes es lo que Cristo quiere en su iglesia. Que haya comunión los unos con los otros. Y eso solamente puede ser hecho por medio de la realidad del Evangelio. Vamos más despacio. Cuando la iglesia decimos que está unida y que es el deseo del Señor Jesús, estamos diciendo que esa unidad, uno, la hace el Señor Jesús, la hace Dios. Dios es el que une a su iglesia. ¿Y cómo la une? Por medio de la obra que Él hizo en la cruz. Vamos a ir cada vez más despacio para que quede clara esta primera idea. Cuando Cristo oró para que todos sean uno, se refería a una unidad espiritual, que nace de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera en cada uno de los redimidos. No existe un redimido que no haya sido redimido por la operación del Espíritu Santo. Todos los que han sido redimidos han sido libertados por la obra del Espíritu Santo. Esa unidad es la que ya existe entre todos los verdaderos creyentes de todo el mundo. No importa la nación, no importa la cultura, ya están unidos
por medio de esta operación de gracia. Miremos Efesios 4, versículos del 4 al 6. Efesios 4, versículos del 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La iglesia visible está compuesta por muchas congregaciones en el mundo con distintos énfasis, distintos niveles de madurez. Es normal que haya diferencias en puntos secundarios o en la manera de organizarse, pero en lo esencial, Cristo como Señor, la salvación por gracia mediante la fe, la autoridad de las Escrituras, nos une como un solo cuerpo. La Iglesia Universal comparte una unidad espiritual invisible. Hoy se reúnen en distintas partes del mundo nuestros hermanos en la fe que también han sido unidos por el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos llama a practicar de manera visible la unidad en cada iglesia local. Por eso el apóstol Pablo escribe a los filipenses y no escribe a todas las congregaciones. Aquí está hablando a los filipenses, a una iglesia local. Miremos Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Dice así la palabra de Dios. Lo que le escribe a esta iglesia en particular: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, una misma cosa. El llamado es a guardar la unidad del Espíritu, como dice también el apóstol, en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Leámoslo. Efesios 4, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el contexto de los hermanos que vivían allí en esta congregación, el apóstol estaba apuntando a la unidad de ellos como iglesia local, de ellos, porque aquí no está hablando de la unidad de todas las iglesias. Ya hablamos de la unidad del cuerpo de Cristo a nivel de la iglesia en el mundo, pero aquí estamos ya poniéndolo desde el punto de vista local. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué está queriendo decir? Que los que adoramos aquí en nuestra iglesia local, la iglesia donde el Señor nos ha puesto, nuestra iglesia bautista reformada, Gracia Soberana, aquí los que nos reunimos a adorar en el día del Señor, los que venimos a servir en el día del Señor, los que venimos, los que vivimos la fe, aquí, los que estamos aquí presentes cada semana, con quienes tenemos contacto cada semana, estamos llamados a vivir en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Es acá en nuestra iglesia que tenemos el llamado de vivir en unidad. Claro, nosotros no podemos controlar
las divisiones ni los debates que hay en el mundo evangélico. Hay muchos debates, hay infinidad de debates en todas las redes sociales, pero lo que sí debemos hacer, usted y yo como miembro, es cuidar la unidad de nuestra iglesia. Eso sí es lo que nosotros debemos hacer. No podemos hacer nada con los otros debates. Pero con nuestra iglesia estamos llamados a esforzarnos en esa unidad, mostrando el carácter de Cristo. Como lo decía el hermano, lo mostramos cómo nos tratamos, cómo resolvemos las circunstancias de nuestra iglesia, siempre mostrando el carácter de Cristo, siempre, siempre. Todas estas discusiones que podemos escuchar en redes sociales y que hay desacuerdos entre una cosa y otra cosa, muchas de esas discusiones son estériles, que en vez de producir edificación, producen confusión. Entonces, atendamos el consejo del apóstol. Dice en Tito 3:9, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahora, hermanos, el miembro maduro no alimenta pleitos, sino que busca edificar la iglesia. Busca que su iglesia sea edificada. Busca promover la unidad de la iglesia local donde el Señor lo ha puesto. Esto no significa que ignore la verdad. No, ya lo tratamos cuando hablamos de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y que debemos capacitarnos, que debemos entender las escrituras, que debemos ayudar a nuestra iglesia a que nuestra iglesia madure en la fe y a que cada creyente sea cada vez más maduro. Estamos llamados a defenderla con humildad, con paciencia, pero siempre juntos. La iglesia toda junta en la misma página, que todos estemos juntos. La iglesia va hacia allá, todos juntos, cada miembro en la misma página de la iglesia. Así, mientras el mundo ve tantas divisiones como las que hoy vemos, políticas, todo lo que usted quiera de divisiones, nuestra congregación puede ser un lugar de gracia y reconciliación donde la verdad expuesta, la verdad se habla y donde la fraternidad de los hermanos es evidente. Los hermanos caminan juntos porque vamos todos como iglesia avanzando en el reino de los cielos. La unidad que Cristo pidió es espiritual y universal, pero se demuestra y se cultiva en la iglesia local. Es aquí, en la iglesia local, donde nosotros debemos esforzarnos en la unidad. Cuando los creyentes vivimos con humildad, con fraternidad, con fidelidad a la verdad de Dios, es aquí donde se demuestra. Punto B. Unidos por lo que Cristo hizo. Unidos por lo que Cristo hizo. Vamos a ir a Filipenses 2, versículo 1. Filipenses 2, versículo 1. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Dejémoslo hasta ahí. Pablo
no apela a la iglesia de Filipos con mandatos fríos ni mandatos legalistas, sino aquí él da razones y argumentos llenos de afecto. Le recuerda todo lo que han recibido en Cristo, todo lo que han recibido en Cristo. ¿Y para qué le recuerda eso? Con el único propósito de moverlos a vivir en la unidad verdadera. El fundamento de la unidad, como lo dijimos al comienzo, no es un acuerdo humano, ni es un acuerdo institucional, sino es la gratitud de Dios, es la gratitud por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Eso es lo que nos une. Y ya vamos a seguirlo desarrollando. Miremos el primero. Puede ser, yo lo puse A, consolación en Cristo. Consolación en Cristo. Y miremos el texto, el de Filipenses. Pongan los ojos allí, en el de Filipenses. Dice así: si hay alguna consolación en Cristo. Así comienza el apóstol Pablo. La palabra consolación transmite la idea de ánimo, de estímulo, de fortaleza. Una fortaleza que proviene de estar unidos a Cristo. Todo creyente, al venir a Cristo, ha recibido consuelo mediante la obra de Cristo. Ha recibido consuelo de su culpa. Sí, ha cargado con una culpa, pero Cristo le ha consolado. Cristo le ha dado la paz cuando se sabía condenado. Cristo le ha dado la esperanza cuando se sabía perdido. Era consciente que estaba perdido, era consciente de su culpa, era consciente de su condenación, era consciente que no había esperanza. Pero Cristo ha consolado a ese hermano, a esa hermana, en medio de su culpa, en medio de esa condenación, y le ha dado esperanza en medio de la muerte espiritual que se encontraba. Esa experiencia compartida, esa experiencia de alivio en Cristo, no es algo abstracto, no es algo abstracto, sino que es una realidad que usted y yo vivimos cuando nos acercamos a Cristo. Es una realidad que nos sostiene, que fuimos consolados por la obra de Cristo. Miremos 2 de Corintios 1, versículo 5. 2 de Corintios 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Este consuelo no es solamente emocional, sino es profundamente espiritual. Cristo nos ha consolado. Cristo nos sostiene en el dolor. Cristo nos afirma en la fe. ¿Qué nos recuerda este texto? Que no estamos solos. Que en la dificultad, en la aflicción, en cualquier circunstancia difícil, su iglesia es consolada por Cristo mismo. Es nuestro mayor consuelo. Cristo mismo es nuestro mayor consuelo. Miremos otro texto, Mateo 28:20. Mateo 28:20. Miremos otro texto, no estamos solos. Mateo 28, versículo 20. Dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo está consolando a su iglesia y no estamos solos. No estamos solos. La unidad de la iglesia se fundamenta en el hecho de que todos, absolutamente todos los que están unidos a Cristo y hacen parte de la iglesia, han experimentado ese mismo refugio. Todos. Y es Cristo. Cada miembro de la iglesia ha bebido la misma fuente de gracia. Cada miembro de la iglesia de Cristo ha bebido la misma fuente de gracia. Eso que nos pone a todos en un terreno común. Todos estamos en el mismo terreno. Todos hemos podido, por la misericordia de Él, beber de esa fuente de gracia. Nadie es más merecedor que otro. Todos fuimos consolados por el mismo Señor. Todos. Qué gran unidad la que tenemos. Y es en Cristo. B. Consuelo de amor. Consuelo de amor. En el mismo texto de Filipenses 2:1. Este es nuestro segundo motivo que recuerda el apóstol, consuelo de amor. Pero antes de pasar a este consuelo de amor, quiero destacar algo en que todos fuimos consolados por el mismo Señor. El que llegó primero a la iglesia, a edificarla, estoy hablando de nuestra iglesia, Bautista Reformada Gracia Soberana, y los que llegaron de último a edificar la iglesia, a trabajar para la edificación de la iglesia, todos hemos sido consolados por el mismo Señor. El que trabaja en una área de la iglesia y el que trabaja en otra ha sido consolado por el mismo Señor. Así que hay muchas razones para trabajar fieles al Señor y unidos como iglesia. Unidos como iglesia. Ahora sí, consuelo de amor. Si algún consuelo de amor, dice aquí el apóstol. Aquí se refiere al amor de Dios derramado en nuestros corazones. Cuando llegamos a Cristo, el amor de Dios fue derramado en el corazón. Y lo único que usted anhelaba era estar en la iglesia. Lo único que usted quería era ayudar en la iglesia. El único deseo que usted tenía más que trabajar y hacer sus quehaceres era la iglesia, sus hermanos, los que están en la misma fe. El amor de Dios fue derramado en el corazón. Pero ese amor hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo en el tiempo. Recordarlo. Tenerlo siempre en mente. Que cuando fuimos llamados por el Señor y unidos a Cristo, nuestro único anhelo era estar nuevamente con mis hermanos, nuevamente con aquellos que creen lo mismo porque fueron alcanzados igual que yo. Si algún consuelo de amor, dice aquí el apóstol, ese amor, lo bueno de ese amor es que no es pasajero, porque es el amor de Dios puesto en el corazón. Que se puede enfriar, pero que es nuestro deber rogar a Él que vuelva nuevamente a avivar nuestros corazones en amor a Él, en amor a su iglesia y reactivarnos nuevamente y seguir
edificando su iglesia. Miremos Romanos 5, versículo 8. Y miremos aquí el amor de Dios por nosotros. Aquí lo tengo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Este amor que ha sido derramado en sus corazones es un amor que es eterno y que se manifestó de la manera más suprema en la cruz. El creyente nunca puede dudar que fue amado con un amor inmerecido y que una vez amado, será amado por siempre por parte del Señor. Así que tenemos más razones para vivir unidos en nuestra iglesia. El consuelo del amor divino es el bálsamo que cura las heridas de nuestros corazones. Y sabemos que no es simplemente un afecto entre unos y otros, sino que además de que sí podemos tener cierto compañerismo unos con otros, lo más importante es que hemos sido aceptados por Dios, y esa sí es la razón por la cual nos unimos más los unos a los otros, porque nos identificamos con Cristo, nos identificamos con la obra de gracia que hemos recibido de parte del Señor. Hemos sido aceptados, hemos sido perdonados, hemos sido guardados para siempre por Cristo. Y cuando entendemos estas cosas, vamos a tener más razones para amar a otros hermanos, para recibir bien a aquellos que vienen por primera vez a nuestra iglesia o que llevan viniendo poco tiempo. Los vamos a recibir con fraternidad. Les vamos a acompañar hasta que el Señor quiera operar en sus almas. Primera de Juan 4, versículo 19. Miremos este texto. Primera de Juan 4, versículo 19. Dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Dios nos amó a nosotros de manera tan paciente y tan misericordiosa, porque muchos podemos recordar lo que éramos antes de que Cristo llegara a nuestra vida. Podemos tener muy claro cómo era nuestra vida, vana y sin sentido. Y Dios tuvo paciencia de nosotros, nos soportó. Entonces, ¿cómo no expresar fraternidad también con los hermanos con quienes compartimos esta misma gracia con la que fuimos alcanzados? Vamos al punto C. Consuelo del Espíritu. Consuelo del Espíritu. Seguimos allí en Filipenses 2, versículo 1. Si alguna comunión del Espíritu. Si alguna comunión del Espíritu. La palabra aquí usada es koinonía, que significa compañerismo, participación compartida, vida común. No se trata aquí de una comunión superficial, sino de una profunda realidad de que todos los creyentes hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Todos. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Ese es el compañerismo. Si alguna comunión del Espíritu.
Todos tenemos esa coinonía. Todos tenemos esa participación. Todos tenemos esa piedra de toque. Primera de Corintios 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, versículo 13. Dice así. Primera de Corintios 12, versículo 13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La unidad de la iglesia. No descansa en nuestras manos. La unidad de la iglesia descansa en la obra sobrenatural que Dios hizo en nosotros. Comunión con el Espíritu. Más que un sentimiento de simpatía entre unos creyentes y otros, es saber que mi hermano, mi hermana, ha sido unida a Cristo por el mismo Espíritu que yo he sido unido. Así que todos somos miembros del cuerpo. El mismo Espíritu que regeneró a uno es el mismo que regeneró al otro. El mismo. No uno mayor, no uno menor, el mismo. El mismo que guía a mi hermana, guía a mi hermano. Es el mismo Espíritu. Miremos ahora Efesios 4, versículo 3. Efesios 4, versículo 3. Y pongamos atención en esta parte de este versículo. Efesios 4, versículo 3. Dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pregunto, como iglesia, ¿debemos crear la unidad? ¿Qué dicen? ¿Que sí? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Listo. La respuesta es no. No. La crea Dios. Dios ha creado la unidad con su Espíritu en todos nosotros los creyentes. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Guardarla. Guardarla. No se nos pide crearla porque no tenemos esa capacidad. Nadie tiene esa capacidad de crear unidad. Solo la crea Dios. Debemos es guardarla. Ya fue dada por el Espíritu. Es como un lazo divino que une a los creyentes con otros y debe ser protegido con diligencia por parte de cada uno de nosotros. Debemos esforzarnos en la unidad de nuestra iglesia y andar todos en la misma página como el Señor guía a la iglesia local en la que el Espíritu Santo lo ha puesto a usted. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por llamarnos por un mismo Espíritu, por tu Espíritu.
Ayúdanos, Señor, a que nos esforcemos por la unidad, por la edificación de esta santa ciudad, de tu iglesia. Ayúdanos a cada uno de nosotros a esforzarnos, Señor, en vivir para tu gloria. Ayuda, Señor, a tu iglesia, por favor, a ser solícitos en guardar esta unidad, en el vínculo de la paz. Ponemos lo que resta de tu santo día en tus manos. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.